Las 7:09 ahora, Marco Albuja, canciller encargado de Ecuador, está con nosotros. Señor canciller, buenos días. ¿Existe alguna novedad en torno al tema del busto que se iba a enviar a Canadá en las últimas horas? ¿Ha habido alguna otra novedad? Buenos días. Buenos días, muchas gracias y buenos días a la ciudadanía. Están en investigación, no se olviden que estamos en la etapa de reserva de la investigación. La Fiscalía y la Policía están haciendo indagaciones. Parece que hay ya algunos resultados. Fue tan burda la trama de tratar de involucrar nuevamente al Ecuador en un escándalo internacional que se olvidaron de que teníamos implementado ya todos los filtros de seguridad que habían sido ordenados tanto por Contraloría como por la unidad antinarcóticos de la policía y por la seguridad de la agencia postal Correos del Ecuador, que tiene en este momento una de las seguridades más de mayor tecnología de punta de América. Así que esperemos que en los próximos días tengamos noticias importantes para que el país sepa de dónde vienen estos intentos de desestabilización. ¿De quién o de quiénes? ¿Existe ya alguna idea, señor canciller? No, todavía no existe ninguna idea. Para que usted sepa, recién el día lunes a la 1 de la tarde me enteré yo de esto cuando esto pasó el día 22, justamente porque la policía y la fiscalía están haciendo una investigación profunda y siguiendo las huellas de quienes pudieron haber hecho este intento, que como expliqué en la rueda de prensa es un intento absolutamente burdo, ni siquiera es medio gramo, es simplemente haber esparcido sobre la caja para que se detecte. Si no es en el Ecuador, si no teníamos los filtros convenientes, hubiera sido en Canadá y hubiera sido un nuevo escándalo. Ninguno de los 34 bustos que fueron revisados tenía absolutamente nada, ni por dentro ni por fuera. Incluso fue destruido aquel busto que había sido contaminado, los hombros. La cantidad de partículas era tan pequeña que solamente alcanzó a hacer un examen para dar positivo, pero los escáneres que tenemos que atraviesan todo material dieron positivo en vapores, no en partículas. Correcto. Ya. Vamos al otro tema, el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación permanece abierta, se va a continuar analizando. Creo que es Guatemala, si no estoy equivocada, la próxima sede de estas discusiones. Sí. ¿Cómo marcha esta situación? Primero aclarar a muchos analistas que en su momento fueron muy respetuosos y que ahora, en el devenir de los años y por un sesgo político contra el presidente Rafael Correa y contra este gobierno, han perdido toda objetividad. Decirles que el Ecuador no solo que no está solo, el Ecuador es parte de un grupo de 33 países que intervinimos en la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es parte de los 17 países que entregamos reformas puntuales, textuales a la Comisión. Y es efectivamente quien ha liderado este proceso de forma más continua. Sin embargo, no está solo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos autorreformó su reglamento interno, sus políticas y sus mejores prácticas en la semana anterior, previniendo justamente lo que iba a pasar con los estados. Y recogió más del 70% de las propuestas que Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, Panamá entregaron sobre financiamiento, sobre medidas cautelares, solución amistosa. No, ese es otro capítulo. Ya le tratamos, sí, sobre el informe, sobre la promoción de derechos humanos. Es decir, hubieron una serie de temas que desde junio del 2011 se han venido entregando y que ya fueron recogidos. El Ecuador no solo que ya impactó, el Ecuador ya tiene este momento cómo exhibir en documentos que sus propuestas fueron válidas y que se convirtieron ya en una norma internacional. El otro tema es el tema de aquellas propuestas que estaban fuera del grupo de trabajo y que fueron complementarias. Por ejemplo, el tema de la sede, correcto, que debería estar en un país
parte del Pacto de San José, el tema de la nacionalidad de los comisionados y de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también deberían pertenecer como estímulo para que los países sean parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, deberían ser nacionales de esos estados. Y el tema del financiamiento. Estos son cosas que no dependen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dependen del sistema como tal y por lo tanto dependen de los 35 países, los 34 países que somos los que estamos en este momento en la OEA. Cuba está en la OEA, pero no ha querido regresar porque el bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto continúa. De tal manera de que nos invitamos a 24 países a Guayaquil. De esos 24 países llegaron 18 países, 19 países y 18 países adhirieron. Paraguay no adhirió porque prefirió pronunciarse en el seno de la Asamblea General. De las 8 decisiones que se tomaron en Guayaquil, 6 decisiones están recogidas en la resolución final de Washington. Es decir, de las 6, 5 son liderazgo, propuesta del Ecuador. Entonces, yo no entiendo cómo los analistas se rasgan las vestiduras y dicen que el Ecuador, que el ALBA están solos, que no han sido apoyados, que no les toman en cuenta, y resulta que los documentos entregados por el Ecuador y por los 17 países del Grupo de Trabajo ahora son una norma internacional y que lo aprobado en Guayaquil ahora está en la resolución general de la OEA aprobada por consenso. Un tema muy especial y que merece un capítulo aparte es esta campaña que se está vendiendo al mundo en torno a que nuestro país busca mediante estas propuestas eliminar, coartar la libertad de expresión en este país. Bueno, me parece que ha quedado demostrado que lo que el Ecuador intenta es decirle al mundo que hay un negocio de la comunicación y que el negocio de la comunicación, como todo negocio, debe ser tratado con las leyes del mercado, no como un derecho humano a que quien tiene capital para comprar una empresa, para poner un periódico, puede imponer la agenda mundial o nacional por sobre los intereses del país. Eso está claro. Que el Ecuador es uno de los países que más respeta los derechos humanos, también está claro. Es uno de los 7 países en toda América que ha firmado todos los instrumentos de derechos humanos. Es un país que fue aplaudido en el EPU, en Ginebra, cuando verificaron el cumplimiento de los derechos humanos. Que una ONG o que un periodista se sienta ofendido y acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una audiencia temática en contra del Ecuador, eso es una cosa. Nosotros acudiremos cuando tengamos que acudir y no acudiremos cuando veamos que efectivamente es una falacia. Esa es la gran diferencia entre aquellos países que cumplimos con los derechos humanos y que estamos bajo la jurisdicción de la Corte, que cuando la Corte Interamericana nos obliga, tanto en medidas cautelares como en cualquier decisión, nosotros tenemos que cumplir. Y los países que simplemente toman como referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a la Corte, que pueden o no pueden cumplir con sus normas. Y entonces tenemos desde Estados Unidos hasta Argentina, se puede mencionar todos los países que han hecho una valoración de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no las han cumplido porque han visto que van en contra de sus intereses. Para finalizar este tema, el caso de la relatoría especial que se brinda en el caso de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. Creo que el derecho a la vida de un recién nacido, que el derecho a la vida de una persona con discapacidad, que el derecho a la vida de un periodista perseguido y amenazado de muerte, por lo menos debería tener el mismo valor que el hecho de que a un periodista no se le deje sacar un editorial en contra de alguien o a favor de alguien o haciendo política activa a favor de alguien. Y entonces lo que el Ecuador está pidiendo es que todas las relatorías se equiparen. Así están en los documentos. Por eso es que es increíble cómo algunos medios de comunicación han desinformado a la ciudadanía. Esto está por escrito. Lo único que hay que hacer es leer
leer lo que ha pedido el Ecuador. Todas las relatorías deben ser iguales. No hemos pedido que desaparezca la relatoría de libertad de expresión. Hemos pedido que las 7 relatorías temáticas suban de nivel y sean relatorías especiales. ¿Qué significa eso? No solo que todas tengan $1 millón para gastar y no solo 19.000 o 60.000 o 100.000 dólares en programas que no sirven absolutamente nada, sino para pagar a la burocracia en Washington, sino que además de eso tengan un gerente de proyecto, tengan alguien que se dedique las 24 horas del día, los 360 días del año, como en este caso lo hace la doctora Botero. ¿Es real que en determinadas ocasiones quienes financian esta comisión de una o de otra manera terminan presionando a quienes les pagan para que emitan determinado criterio favorable a sus intereses como organizaciones o a quienes representan? Yo no puedo, como canciller encargado de este momento, asegurar que eso pasa. Simplemente lo que puedo decir es que los países, las ONGs y las organizaciones civiles que pagan, que financian la Relatoría de la Libertad de Expresión, no son parte del Acuerdo de San José, no tienen que cumplir el Acuerdo de San José, no están bajo la jurisdicción, no les podemos demandar ante la Corte Interamericana, pero además es muy curioso que aquellos países que tenemos un tinte progresista, pero sobre todo, como en el caso de la Revolución Ciudadana, en que el ser humano es el centro de todo, somos los países más criticados. Somos los países que reflejamos extrañamente, al parecer, quienes financian respetan mucho más los derechos humanos que nosotros, para decirlo de otra manera. Yo respeto muchísimo a Estados Unidos, he estudiado en Estados Unidos, pero tenemos, me parece que fue en el 2002, 256, si mal no me equivoco, medidas cautelares a favor de las personas que están detenidas en Guantánamo. ¿Cuántas se han cumplido? El caso del bloqueo de Cuba, que es... El caso del bloqueo de Cuba, que han sido, curiosamente, consta en los informes, en los últimos 10 años de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no en el capítulo de Estados Unidos, consta en el capítulo de Cuba, siempre como preámbulo para acusar a Cuba de la violación de los derechos humanos. El primer párrafo es deplorando el bloqueo de Cuba y pidiendo que se termine, pero claro, esto no exime de la persecución a los periodistas y de la violación a los derechos humanos, y vienen páginas de páginas de páginas. Muchísimas gracias, señor canciller. Marco Albuja, canciller encargado de nuestro país, son las 7:22. Vamos